continuemos con nuestro manual, La Iglesia del Camino, nuestro folleto sinodal. Vamos a continuar el día de hoy con el tema número 1, Iglesia que se hace para la comunidad. Esta segunda parte del primer tema va a ir a comprender de la página 20 a la 22. Vamos a hacer nuestra oración para que empecemos con la bendición del Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, en esta hermosa noche te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos un día más para darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Alúmbranos con tu Espíritu Santo y sé tú quien hables, Señor, en este día. Ayúdanos para ser guiados, Padre bendito, y que seas tú siempre ese protector para darnos esa luz que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Con la alegría del Espíritu Santo vamos a entonar esta alabanza. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como fuego cayendo sobre mí, como fuego cayendo sobre mí, me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me quemará. mis hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra catequesis del día de hoy. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos yéndose directamente a nuestro libro, La Iglesia en el Camino, y nos vamos a ir a la página número 20. Ahí vamos a encontrar el tema que nos toca ver el día de hoy. En el numeral 4, en la página 20, dice: el Espíritu Santo, protagonista del nacimiento y de la misión de la Iglesia. El Espíritu Santo, protagonista. Qué importante es, mis hermanos, porque a través del Espíritu Santo nosotros vamos a poder caminar de una mejor manera para esta misión que el Señor nos ha encomendado. Dice el numeral 4: en el Evangelio de Lucas, la figura central es Jesús, Dios y hombre verdadero, que nos muestra el rostro del Padre misericordioso, que lo ha enviado a salvar lo que estaba perdido. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta como protagonista al Espíritu Santo, que es quien conduce el nacimiento y la misión de la Iglesia. Jesús lo promete. La promesa se cumple en Pentecostés, donde este don por excelencia también se le da a los gentiles. Y mis hermanos, vamos a tratar de reflexionar la primera parte. Pues aquí el Señor, mejor dicho, San Lucas, nos informa y nos dice que la figura central es Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener o estar bien enfocados en que Jesús es nuestro centro espiritual, y a través de él nosotros vamos a poder llevar un mejor mensaje a la comunidad. También dice que nos lo ha enviado
para que vengan a salvar todo lo que estaba perdido. Bien, podemos ver nosotros, si hemos leído la historia de la iglesia, pues se recuerdan ustedes cuando se hablaba de aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, eran unas ciudades bastante perdidas, había mucho libertinaje, y el Señor vino para poder salvar todo lo que estaba perdido. También dice por acá que nos presenta el rostro de un Padre misericordioso. El Señor nos está invitando este día, hermanos, a que nosotros practiquemos esa obra de misericordia, que a través de ella pues, nosotros vamos a poder llegar hacia los hermanos. Y a través del Espíritu Santo es cuando se inicia, dice acá, el nacimiento de la Iglesia Católica. Seguidamente dice, el Espíritu Santo empuja a la misión. Él impulsa a Felipe a que favorezca la conversión del etíope y a Pedro a recibir a la delegación del centurión pagano Cornelio antes de su bautismo. El Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su casa. Finalmente, el Espíritu Santo dirige a Pablo en sus viajes de misión. Pues como ustedes pueden ver, hermanos, acá también nos informa que a través del Espíritu Santo, Felipe hace la conversión, o mejor dicho, el bautismo hacia el etíope. Entonces, pues realmente el Señor nos está motivando en esta noche a que nosotros practiquemos bastante lo que es la oración para nosotros poder llegar hacia los hermanos. Seguidamente dice acá, en el concilio el Espíritu Santo inspira a los apóstoles y presbíteros el decreto que por esa especial asistencia dice, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, y se preocupa por preparar a las personas que después de los apóstoles dirigirán la comunidad. Bien, mis hermanos, pues, como dice acá que a los apóstoles y a todos los demás pues, les ha parecido mucho al Espíritu Santo también, entonces quiere decir que a través del Espíritu Santo nosotros podemos también llevar ese mensaje. Pues ellos ya lo hicieron y ahora nos toca a nosotros continuar con esa misión evangelizadora. A continuación, los dejo con el hermano Ernesto. Buenas noches, hermanos. Continuando con nuestro tema del día de hoy, me toca numerar número 5, las dos columnas de la Constitución y misión de la Iglesia, página 20, para que nos ubiquemos, por favor. En el desarrollo del libro de Hechos sobresalen dos figuras protagonistas de la Constitución de la Iglesia. Estos son los apóstoles Pedro y Pablo. En la primera parte del libro Hechos, del 1 al 12, se destaca la figura de Pedro, discursos, milagros, apertura a los gentiles, etc. Las escenas van narrando cómo desde Jerusalén la palabra es anunciada en Judea y después en Samaria. Es un dato importante que ya en esta parte de la obra se aborda la acogida del Evangelio por los gentiles. La segunda parte de la obra se dedica a la figura de Pablo. En esta sección encontramos los detalles de los viajes misioneros de Pablo y la narración de la evangelización de Asia Menor, Grecia y Roma. Y finalmente, el viaje de Pablo a Roma como prisionero. El libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene un final narrado porque los hechos de la Iglesia han continuado a lo largo de los siglos. Y ahí es donde nosotros entramos, hermanos. Nosotros tenemos que seguir con la evangelización. ¿En dónde? En donde nos ubicamos en el trabajo, en la familia y sobre todo ahora que estamos en los sectores. Y aquí me llama mucho la atención, dicen que dos apóstoles protagonistas, Pedro y
Pablo. Y nosotros tenemos que ser protagonistas también. Entonces, tenemos que ser esos Pedros, esos Pablos actuales. Y eso es lo que necesita la iglesia. Pedros y Pablos dispuestos, aún por los problemas y aún por las dificultades, transmitir ese mensaje de fe, amor y esperanza a los hermanos. Aún más primordialmente, nuestras comunidades. Tenemos que ser Pedros y Pablos en esas comunidades que necesitan de la presencia de un líder, pero de un líder no negativo, sino un líder positivo. Y por último, hermanos, nosotros continuamos hoy los hechos de los apóstoles. Así es que ánimo, hermanos. Yo los animo para que sigamos adelante, para que sigamos divulgando el Evangelio del Señor con nuestro testimonio, pero sobre todo, como dice este bendito libro, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. A continuación vendrá mi hermana María. Continuamos con nuestro tema en la página 21, en el numeral 6. La Iglesia como continuadora de la misión de Jesús. La Iglesia también es protagonista en Hechos de los Apóstoles. Nace impulsada por la fuerza del Espíritu Santo. Bautiza con fuego, predica y da testimonio con valentía. En Hechos capítulo 1, versículo 5, crece en la escucha de la enseñanza de los apóstoles, en la caridad fraterna, la fracción del pan y en la oración. Hermanos, como ya les había hablado en parte de nuestro mismo tema 1, la parte que me tocó anteriormente, pues aquí se enlaza nuevamente en cuanto a que nosotros somos continuadores de la misión en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Dice que somos impulsados por ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que debemos predicar y dar testimonio con valentía. Y esa valentía solo nos la otorga el Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como en aquellos tiempos se la dio a los apóstoles, así ahora nos la da a nosotros para que nosotros podamos ir con valentía a dar ese testimonio valiente y que crecemos a la luz de la escucha también de la enseñanza. Entonces nosotros debemos de estar siempre atentos, formándonos, hermanos, para seguir aprendiendo. Nunca dejamos de aprender. Dice, y que debemos de practicar la caridad fraterna en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, donde quiera que vamos. Debemos de ver en los hermanos a ese Jesús resucitado también, ¿verdad, hermanos? Dice, en la fracción del pan también crecemos. Por supuesto, es nuestra Eucaristía, ¿verdad? Porque ahí nos sentimos enlazados, nos sentimos unidos a Jesús a través de la Eucaristía. También dice aquí que el ser humano también para construir el reino de Dios y hacerlo con valentía y convicción. Entonces esa valentía es la fuerza del Espíritu Santo y la convicción es con la que nosotros vamos a ir a hablar de ese evangelio, hermanos. Donde quiera que estemos, nosotros debemos estar convencidos de lo que hacemos. Porque, por ejemplo, yo les decía, hermanos, de que para darles un ejemplo, ¿verdad? A veces nos dicen a nosotros, usted sabe si está fulanito o alguien, nosotros decimos, yo creo que sí. Entonces nosotros debemos estar convencidos con lo que es la palabra de Dios y ese testimonio de vida que vamos a dar, debemos estar con esa convicción, ¿verdad? De no decir yo creo, sino asegurarlo. Yo estoy seguro de que así es, ¿verdad? Que tengo un Jesús resucitado que vive en mí y dar ese testimonio de vida para que los demás hermanos puedan ver en nosotros a ese Jesús resucitado, ¿verdad, hermanos? Porque de nada nos sirve a veces leer un montón, venir a sentarnos también, a veces escuchar, ¿verdad? Si no lo ponemos en práctica. Y aquí nos está llamando a ser valientes, porque el Espíritu Santo está con nosotros y debemos seguir adelante para continuar creciendo en la misión de Jesús. A continuación, nuestra hermana Dora.
Hermanitos, en el numeral 7 de nuestro primer tema del libro de los Hechos de los Apóstoles, según nuestro manual, nos habla de la conclusión del primer tema. Y nos dice de que el libro de los Hechos de los Apóstoles quiere dejar bien cimentadas 4 convicciones, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro diario vivir. Y nos lo remarca con el inciso A, la primera, donde dice: Cristo vive en medio de su iglesia y nos impulsa a través de la palabra y la fracción del pan. Por eso es importante de que nosotros tengamos presente que es importante de que leamos, de que participemos en la misa con una escucha atenta de la palabra de Dios y sobre todo de que la pongamos en práctica. Cuando nos habla de la fracción del pan, nos está hablando de 2 momentos importantes en nuestro vivir como cristianos católicos: participar en la misa y también nuestra convivencia en nuestras comunidades, en nuestros grupos, hermandades, en nuestra parroquia. Recordemos que parroquia es el conjunto de comunidades que forman la comunidad parroquial. Y en el inciso B nos dice: el Espíritu Santo nos da la fuerza necesaria para ser testigos de Cristo resucitado en medio de dificultades y persecuciones que nos toca afrontar. Una comunidad tiene la presencia del Espíritu Santo y da testimonio con valentía, alegría y caridad. En estos tiempos que estamos viviendo, no solamente a nivel de sociedad, sino también a través de la Iglesia, hemos escuchado en las noticias de lo que está surgiendo dentro de nuestra Iglesia Católica en cuanto al Sínodo de Alemania, en la que cierto grupo de obispos se está rebelando con la Iglesia Católica en cuanto a lo que es la doctrina. Y esto pues hace ver de que en realidad no se tiene conciencia de la enseñanza de Jesús, ni se tiene a Cristo como centro de la Iglesia. En este caso, refiriéndonos específicamente a lo que es la porción de la Iglesia en Alemania. Y vamos a compartir el inciso C, que nos dice de que no somos seguidores aislados de Jesús. El testimonio pasa por el amor entre nosotros y hacia nosotros y tiene en común todo. Y nos menciona la cita de Hechos 4, versículo 23, donde hace referencia a la primera comunidad formada por los apóstoles, donde tenían principalmente un lugar para compartir la palabra del Señor, las enseñanzas de los apóstoles, compartir la fracción del pan, lo que nosotros ahora llamamos la Eucaristía, y también la convivencia como comunidad en un estado de solidaridad. Y por último, el inciso D nos habla de que el Evangelio es para todos. Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación que haya personas que tengan y respeten al Señor, son gratos a nuestro Señor. Y quiero leerles aquí brevemente lo que es Santiago capítulo 2 y versículo del 14 en adelante. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana anda medio desnudos o sin el alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué sirve? Entonces, esto es lo que nos hace referencia a nuestro primer tema en la conclusión.
que no podemos quedarnos solamente con temas aprendidos a través de la enseñanza de la Iglesia, a través de este manual de la sinodalidad de los Hechos de los Apóstoles, sino que tenemos que ponerlo en práctica. Y por último, concluyendo, dice: hermanos míos, en el capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencias entre las personas. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, convivamos todos sin ponerle límites a las personas en cuanto a raza, cultura, creencias, sino que vivamos en el amor que el Señor nos pide. A continuación, los dejo con nuestro hermano Ana. Continuando con nuestro tema, las actividades grupales de la página número 22. Acá nos dice: elaborar un cartel con 2 columnas. Como podemos ver acá están las 2 columnas, hermano. Dice: en la primera columna, responder: ¿cómo bautizados podemos ser testigos de Cristo en el mundo de hoy? Sabemos que en el mundo de hoy, hermanos, tenemos muchas cosas que podemos hacer con nuestras redes sociales, mandar un mensaje a un hermano, pero también, guiados por el Espíritu Santo, no solo se trata de las redes sociales, sino que también, como hablaron nuestros hermanos en los temas, la caridad fraterna, ayudar al más necesitado, darle de comer al hambriento, un abrigo al desnudo, ¿verdad? Darle de tomar a alguien que está sediento. Hay muchas cosas que podemos hacer, como por ejemplo acá dando buen testimonio también de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo el Espíritu Santo nos guía, motivando a los hermanos por medio de nuestras redes sociales, lo que les comentaba, ¿verdad, hermanos? Un mensaje. Podemos saber que algún hermano de comunidad está pasando por algo y no podemos llegar a visitarlo porque estamos trabajando. Entonces, en ese momento, un mensaje, una nota de voz, una cita bíblica que le anime, ¿verdad, hermanos? Podemos hacer muchas cosas en el día a día. Alimento de nuestro espíritu por medio de prédicas y alabanzas. Con tanta tecnología que tenemos ahora, podemos buscar alabanzas, podemos buscar prédicas, para que nosotros podamos continuar con el Evangelio que Dios nos manda. Y en la segunda columna, ¿cuáles son las acciones que no nos hacen testigos de Cristo? Hablar mal de nuestros hermanos. Muchas veces en nuestras comunidades sabemos que tenemos problemas y nosotros lo decimos. Y salir nosotros a decir esas cosas de los hermanos puede ser algo malo, algo contradictorio a lo que Dios nos está mandando. Ser piedra de tropiezo con nuestros malos ejemplos. Podemos estar nosotros asistiendo a la iglesia, pero si nos comportamos mal, si nosotros nos emborrachamos en la calle y después nos ven sirviendo en la iglesia, podemos ser esa piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Ver cosas que no debemos en las redes sociales. Hay tanta contaminación en redes sociales ahora para nuestros hijos, para nosotros mismos. Muchas cosas que nos alejan de Dios. Tantas cosas no solamente en el ámbito sexual, sino que en diversidad de cosas. Como dicen ahora, diversidad de géneros. Tantas cosas malas que nos alejan de Dios. Y ahora también en el segundo punto nos manda a reflexionar si el Evangelio es para todos. Y Jesús no hace excepción de personas. Sabemos que el Evangelio es para todo el mundo. Dios no hace excepción. Jesús no vino a hacer excepción. Él aceptó a todo el mundo. A la adúltera, a los leprosos. Cuando muchos los alejaban de sus personas, Jesús siempre abrió sus brazos para recibirlos. Nos pregunta, ¿la iglesia actúa de la misma manera? Debemos pensar si la iglesia actúa de la misma manera que Jesús lo hizo. Y la iglesia no es el edificio, no es el templo, la iglesia somos nosotros. Actuamos nosotros de la misma manera que lo hizo Jesús. Eso tenemos que reflexionar. ¿Por qué la iglesia
no actúa de la misma manera que Jesús. ¿Cómo podemos ser una iglesia de puertas abiertas que muestra el amor de Dios a los excluidos? Como les decía, con la caridad fraterna, aceptando a nuestros hermanos, a los excluidos, abriendo nuestros brazos a todo aquel que necesite el amor de Dios. Muchas gracias, hermanos. Con eso terminamos con las actividades grupales. Hermanitos, en la página 22, nuestro libro nos invita a que hagamos una evaluación de cómo estamos poniendo en práctica este primer tema. Y nos hace la pregunta: como parroquia, grupo, movimiento, como comunidades, ¿tenemos esas convicciones bien cimentadas? ¿Pero a qué convicciones se refieren? A las que les había mencionado en el numeral 7 de la conclusión. La primera, si Cristo vive en medio de nuestra iglesia. La segunda, recordar que el Espíritu Santo es el que le da fuerza a la iglesia, a nosotros que somos iglesia, para ser testigos de Cristo. El inciso C, estamos dando testimonio de amor siendo solidarios en nuestras comunidades. Y el inciso D, recordar de que la iglesia no hace acepción de personas. Tenemos esas convicciones bien cimentadas, las estamos viviendo. Y tenemos otra pregunta: ¿qué proponemos para recuperar estas convicciones si no las estamos poniendo en práctica? Continuamos en nuestra página 22 para seguir descubriendo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos envía a leer el numeral 692, los apelativos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir los nombres que se le dan al Espíritu Santo? Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno, Advocactus. Juan 14, 16. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Aquí nos dice que el mismo Espíritu que acompañó a Jesús durante su estancia en la tierra, este mismo Espíritu Santo es el que le deja a los apóstoles y a nosotros para que nos acompañen, para tener esa fuerza y esa valentía. Y en el numeral 693 de nuestro catecismo nos dice lo siguiente: además de su nombre propio, que es el Espíritu Santo, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Juan Pablo se encuentra con los siguientes apelativos: el Espíritu de la promesa. Esto está en Gálatas 3, versículo 14. Otro nombre es el Espíritu de adopción en Romanos 8, versículo 15. El Espíritu de Cristo lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu del Señor lo encontramos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Y el Espíritu de Dios lo vamos a encontrar en Romanos 8, versículo 19 y luego el 14. Y por último, en la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 14, vamos a encontrar al Espíritu Santo con el nombre del Espíritu de la verdad. Como podemos ver, al Espíritu Santo se le da muchos nombres, aunque nosotros lo conocemos únicamente con el nombre del Espíritu Santo. Por eso se le da al Espíritu Santo el nombre también de el gran desconocido.
Mis hermanos, a continuación les recalco que en la primera parte del tema se les mandó unas oraciones que tenemos que ver en el canal. Ahí pues podemos encontrar la oración que se llama Recibirán Poder. Esta es dada por el fray Alejandro Ferreiros. También tenemos el inicio del ciclo de la catequesis sobre los hechos de los apóstoles. Esta es una homilía del Papa Francisco y es muy importante que nosotros la miremos y la escuchemos. Mis queridos hermanos, quiero invitar a que se suscriban y compartan en la página de YouTube como Pastoral Catequesis de BGT. Dándonos un like, nos ayudan a que el Evangelio se expanda a muchos más lugares. Y ahora también en nuestra página de Facebook como Catequesis de BGT. Entonces, para finalizar, mis queridos hermanos, nos vamos a despedir con una oración, diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, queremos agradecerte infinitamente porque nos has permitido llevar esta palabra, llevar este mensaje y que podamos expandirlo sobre todo el planeta, Señor bendito, porque sabemos que tú nos vas a dar esa oportunidad de llegar a todos los confines del mundo. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que estamos aquí y sobre cada uno de los que nos está escuchando a través de esa pantalla. Bendícenos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.